En el presente trabajo expondremos, Carolina Cardona y mi persona Claudia Amador, sobre el legado que ha dejado la tragedia griega a través del tiempo y cómo ha permeado en el pensamiento occidental y en el desarrollo de la literatura. Empezaremos entonces citando a Leski, que en su trabajo sobre la tragedia griega escribe lo siguiente alrededor de ella. La tragedia, esencialmente la tragedia griega, es un esfuerzo del espíritu humano por aclarar el enigma del universo, por entender el sentido último de la existencia humana. Vista así, es la tragedia de una creación maravillosa, eterna, válida, mientras el hombre aspira a comprender el porqué de las cosas. Vemos aquí entonces este carácter filosófico que siempre ha permeado la tragedia griega y que a la larga es lo que ha permitido que siempre resuene con los hombres a pesar del tiempo. La tragedia desde sus inicios nace por una necesidad de representar, de llevar más allá a un lenguaje más visual esta relación y esta concepción de universo que existía entre los dioses y los hombres, ya que se buscaba que a través de la tragedia existiese tanto un momento didáctico en donde el espectador se representara a través del personaje y por ende se creara una purificación, una catarsis, en donde al ser el héroe representante del pueblo, representa sus actos y así también representa los castigos que ocurren cuando el pueblo no va acorde a los preceptos divinos. La caída del héroe era la caída del pueblo. Y toda esta representación, más allá de entretener, buscaba dejar una moraleja clara. Si hasta los reyes caen ante el destino que le dictan los dioses, los mortales no tienen opción más que reconocer que están a merced de un poder superior. Pero así como avanzaron los modos de pensamiento, las ideas y las corrientes, así también se desarrollaron cambios dentro de la estructura interna de la tragedia. Es entonces cuando la tragedia, al igual que la filosofía, se encuentra en un lugar diferente, más allá de la relación donde el hombre está sujeto a los preceptos de los dioses y se encuentra en una autonomía donde nacen las contradicciones. Respecto a esto, Goethe dice lo siguiente: todo lo trágico se basa en un contraste que no permite salida alguna. Tan pronto como la salida aparece o se hace posible, lo trágico se esfuma. En el caso de Eurípides, al ser discípulo de muchos sofistas, podemos ver cómo esta ideología permea dentro de su obra. Los sofistas postulaban que el hombre, más allá de estar subyugado por la presencia o los preceptos divinos, era más una entidad autónoma. Su destino dependía de él, pero así como su destino dependía del hombre, también lo hacía el mar de contradicciones que lo llenaba. Medea específicamente es muy interesante. Si al principio las tragedias planteaban relaciones dioses versus hombre o destino versus hombre, aquí podemos encontrar dos contrastes de la misma relación, hombre versus hombre, cuando vemos que Medea es quien trae la tragedia a sus enemigos, y también hombre versus sí mismo, lo que vemos cuando Medea duda y piensa y medita y no está segura de sus acciones y se contradice a sí misma. Para ejemplificar lo anterior, hemos escogido un fragmento de Medea, que si bien toda esta autonomía del personaje se ve a lo largo de la obra, creemos que este fragmento específico es muy pertinente para demostrar cómo el personaje es autónomo, pero al mismo tiempo está lleno de contradicciones. Medea: amigas, decidido tengo el matar al punto a mis hijos y luego marcharme de esta tierra sin demoras que puedan ponerles en las manos asesinas de aquellos que no odian. Es forzoso que sin remedio mueran, y puesto que es preciso, yo seré quien les mate, la que les di la vida. Vemos entonces un personaje decidido, que toma sus decisiones por sí mismo, pero a su vez, como vemos a continuación, duda. Ea, corazón, ármate. ¿Por qué vacilo ahora ante este hecho terrible, mas también necesario? Vamos, mano infeliz mía, toma la espada, tómala, a la barrera ve tras la cual está la vida dolorosa. No te ablandes ni pienses que les amabas mucho, que les pariste. Al menos en este breve día de ellos olvídate. Luego podrás llorar que, aunque les sacrifiques, les querías. Si bien no se puede justificar en algún punto las acciones de Medea, sí entendemos que están justificadas porque conectamos emocionalmente con el personaje. Y finalmente es esto lo que hace que la tragedia griega permee en el pensamiento occidental. Su relación con la filosofía y hacer la filosofía la cuna del pensamiento que aún hoy se tiene,
toda esta sensación del ser humano como dueño de su destino, y entonces también encontramos esta conexión con las pasiones humanas, que si bien el tiempo cambia, las pasiones no. Cerramos entonces esta parte de la exposición con una cita de Terencio donde afirma: soy hombre y no considero ajeno a mí nada que sea propio de los hombres. En esta segunda parte entonces vamos a hablar de la relación de Medea y la literatura y de cómo esta tragedia griega tan innovadora haría parte fundamental del desarrollo de la literatura como la vemos y la estudiamos hoy en día. Medea parte entonces de una estructura de tragedia griega clásica, como les decía, pero con unos elementos pues totalmente innovadores y unos giros que más adelante se convertirían en unos referentes de desarrollo literario que incluso se utilizan hoy en día. Primero, Medea fue una obra teatral y luego se convertiría en una obra literaria como la estamos estudiando hoy en día. Y de ahí ya pues salen esos referentes de estudio. Esta característica innovadora es una característica de Eurípides y es evidenciada en su obra Medea, es decir, Eurípides está plasmado en su obra. Vamos a ver entonces cuáles son esas características a nivel de detalle. La primera de estas es que en la tragedia, a diferencia de la épica, hay oposiciones a los dioses, pero en Medea no solo hay oposición, en Medea hay un desafío. Medea desafía la tragedia en todas sus dimensiones y construye su propio destino. Medea es una tragedia excedida totalmente en lo trágico. Otra de las características es el coro. El coro en la tragedia clásica representa al pueblo o a los sin voz, pero en este caso tiene múltiples roles. En algunas partes representa a los niños indefensos, que son esa parte como más humana de Medea. En otros casos son las amigas de Medea, las confidentes, las que le dan razón como cuando ella tiene tanta rabia con Jasón. En otros casos tal vez la juzgan. Es como si fuera la conciencia de Medea, más que ser el pueblo o los sin voz o los que están externos, es casi algo interno de Medea. Nosotros lo vemos como un protonarrador. Claramente en las tragedias está el uso de los diálogos. Los diálogos son los que crearon el teatro y el uso de los diálogos sería adoptado luego en la literatura. El otro elemento que vemos acá es la antinomia. La antinomia pues es esa lucha que se ve en las tragedias, pero en este caso la lucha de Medea es una lucha entre humanos y casi que no es ni siquiera entre humanos, es una lucha con sus propios sentimientos. No vemos una lucha contra los dioses en esta tragedia, sino una lucha consigo misma. También están los elementos de la peripecia y el reconocimiento. Jasón es el personaje trágico de esta obra y el reconocimiento se da al darse cuenta de la muerte de sus hijos. Ese es el gran momento de reconocimiento de esta obra. Y la obra es totalmente verosímil, en eso sí no hay duda, y es un punto clave en las obras trágicas, que sean totalmente verosímiles. Y llegamos quizá al elemento más importante o la característica más importante de la obra de Medea, y es el desarrollo de los personajes. Medea tiene personajes altamente complejos. En este caso es un personaje sumamente reflexivo, cosa que no se había visto antes en un personaje en la tragedia. Se ve el proceso de pensamiento, se ve a los personajes meditar, reflexionar, deliberar, pensar, les ve desarrollar las ideas, se les ve como ese cambio psicológico, se les ve pasar de un estado de pensamiento o de un punto A un punto B. No pasan como que uno ve que está un personaje en un momento de su vida y luego los ve en otro momento, pero no sabe cómo pasó de un momento a otro, sino que ve todo ese proceso mental. Otro elemento que se ve es que trastoca los arquetipos de lo masculino y lo femenino en Jasón y Medea. Eso fue también bastante innovador. Acá vemos una cita tomada de la tragedia, donde vemos la complejidad del personaje en todo su esplendor.
Ella trata de convencerse de no cometer el crimen de sus hijos, sabiendo que desde un principio nos lo dijo. Se debate, piensa. Medea crea un nuevo personaje en el personaje, se convence de ser mala y más adelante se justifica ella misma del crimen. Entonces aquí vemos que dice, no, alma mía, no lo hagas, infeliz, no cometas tal crimen, déjales, a tus hijos perdona. Pero luego más adelante dice, yo comprendo qué crimen tan grande voy a usar, pero en mis decisiones impera la pasión, que es la mayor culpable de los males humanos. Ahí se está justificando. Y como último elemento, tenemos cuando se narra la muerte de la princesa y de Creonte, se ofrece un teatro dentro del teatro narrativamente hablando. Y eso es lo que hoy conoceríamos como un doble nivel diegético, absolutamente innovador para la época. Cerramos entonces así con nuestra exposición. Muchas gracias. Con este video quisimos dar respuesta a las dos preguntas respecto a la tragedia griega planteadas en el ejercicio, tomando como referente a esta gran obra que es Medea. Un saludo de parte de Claudia y mío. Adiós.